Y luego estamos en Apocalipsis y nos dicen, devuélvase para Daniel, y nos tenemos que volver a Daniel. Bueno, pues hoy pasa algo más o menos así. La vez pasada los había dejado con esta perspectiva de que el rey del norte entraba en la tierra. Hasta el momento todo lo que hemos estudiado es algo literal. O sea, del capítulo 11 de Daniel no me trae bestias, no me trae dragones, colmillos, mujeres encima de la luna, no me dicen nada de eso. Entonces yo no tengo por qué interpretar que nada de esto es simbólico. Hasta el momento, a menos de que haya un cambio, Dios no ha dicho nada simbólico. Entonces, ergo, cuando nos dice acerca de que va a entrar en la tierra gloriosa, nos está hablando pues de la única tierra gloriosa que conocemos bíblicamente, Jerusalén. El pueblo de Israel se asentó en Jerusalén por orden divina y es la tierra gloriosa. Lo interesante es que casi que fue a la fuerza. Y vamos a estudiar un poquito de eso después cuando analicemos Mateo 24 con más cuidado, que es lo que vamos a estudiar hoy. Pero es muy interesante que hayan hecho a la fuerza a Jerusalén. Después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos no querían irse a una tierra donde no conocían nada. Ellos eran alemanes, ellos eran polacos, ingleses, franceses. Esa era su cultura. Sí tenían la religión, pero su cultura, su nacionalidad, lo que ellos eran, eran extranjeros, eran americanos, eran de todo. Pero los agarran a todos en un barco, los aliados, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, los meten todos en un barco y les dicen, bueno, devuélvase para su tierra santa. Y todos con la cara más alegre del mundo llegaron a un desierto inhóspito, les dieron armas para que se defendieran y empezaron a hacer una cultura ahí, empezaron a hacer una ciudad. Fue muy forzado y actualmente todo siempre está en foco de Jerusalén. Si ustedes lo notan, las religiones más grandes del mundo, el Islam, el cristianismo, y de ahí se abarca el catolicismo también, o sea, lo que prácticamente es todo el mundo, la mayoría de las personas, tienen a Jerusalén como una tierra sagrada. Su enfoque, su visión es Jerusalén. Ahora con las guerras, todo el mundo estalla una guerra ahí y todo se enfoque. Hay un propósito para eso y lo vamos a estudiar. Pero de momento, en el... Ahí está, perdón. Los había dejado en Daniel capítulo 11, versículo 31, en una parte muy interesante. Y lo voy a leer yo y después les voy a decir a ustedes que lean la siguiente parte. ¿Verdad? Dice, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo, ahí dice sacrificio, ya les explico eso, el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Primero el original en hebreo, en arameo, no decía continuo sacrificio. La palabra sacrificio fue agregada. ¿Por qué fue agregada? Porque fue lo que entendieron ellos cuando se refería al continuo. Entonces, cuando ustedes leen ahí, quítenle el sacrificio, no están alterando la Biblia ni nada por el estilo, el original no lo tenía. Ahí dice, quitará el continuo y pondrá en su lugar la abominación desoladora. ¿Qué rayos es eso? ¿Qué es el continuo y qué es la abominación desoladora? Bueno, para entender en la Biblia algo, hay que buscar versículos que hablen acerca de eso. Cada vez que ustedes encuentren la palabra continuo en la Biblia, van a, o es una palabra típica como que él continuó reinando, algo por el estilo, es una palabra que media para otra se puede usar sinónimos, o para algo muy preciso, del santuario. Continuamente el sacerdote tenía que sacrificar. Continuamente el sacerdote tenía que poner la ofrenda de pan encima de la mesa de panes. Continuamente tenía que emprender el candelabro y echarle aceite. Continuamente tenía que hacer sus servicios. Continuamente tenía que esparcir el incienso. Continuamente tenían que venir a ofrendar al templo. Todo era continuo en el templo. Literal, de principio. Sí, hermanita, quería decir algo. De principio a fin, todo lo que pasaba en el santuario era algo continuo. Para Daniel, que estaba en un momento en el que el santuario no existía, había sido destruido por Nabucodonosor, en un tiempo en el que no podían estar haciendo los sacrificios por la tierra en la que vivían, el decir la palabra continuo expresaba algo de mucho peso, expresaba todo el papel que tenía el templo para los judíos. Y quiero que ustedes me entiendan, el templo en sí es solamente un mueble que es como una maqueta que representa algo más. El templo o el tabernáculo que Dios pidió construir aquí en la tierra era una maquetica para nosotros que somos medios babosos a veces, no entendemos las cosas, a veces nos cuesta. Entonces Dios nos hizo una maquetita, la puso aquí y dijo, vea, para que usted te entienda mejor, el plan de salvación es esto. Entonces es todo el camino que usted tiene que llevar a cabo para poder salvarse. Pasa por la puerta de la oveja, Jesús dijo, yo soy la puerta. Va y hace el sacrificio, acepta el sacrificio de Jesús. Va y se lava en la pila, hace el bautismo. Entra a ofrender pan,
el candelabro, aceite y el incienso. Las tres cosas: pan de vida, la palabra de Dios; el incienso, la oración; la luz, el aceite, recibir el Espíritu Santo y también predicar. Y por ese proceso llega hasta el lugar santísimo, que es el trono de Dios. Es todo el proceso de salvación, y todo eso incluía el continuo. Entonces, cuando ustedes oyen la palabra continuo, grábense en la cabeza: habla de todo lo relacionado a la salvación, al proceso que usted tiene que hacer para salvarse, el proceso de justificación por fe. Eso es, ya, ahí está el continuo. Fácil, ¿verdad? Simple. ¿Qué es la abominación desoladora? Porque uno reemplaza al otro. Ya entendimos que el continuo tiene que ser una ideología, una forma de pensamiento, una forma de actuar, un procedimiento correcto para llevar a cabo algo para salvarse. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la abominación desoladora? Bueno, empecemos por dos partes. Son dos palabras juntas: abominación y desoladora. No son una sola. Hay que entender que es una abominación para Dios y hay que entender que es desolación. Bueno, abominación. Alguien que por favor me busque Levítico 18:26. Ahí explica clarito, clarito, clarito qué es una abominación para Dios. Si alguien puede leerlo, y si no, que me levante la mano, y si no, lo leo yo. Levítico 18:26. A todo pulmón. Dice: guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguno de estas abominaciones, ni natural ni el extranjero, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Gracias, hermanita. Entonces, ahí les puse el texto completo, pero esa parte basta y sobra para que ustedes entiendan. Dice Dios en Levíticos, escrito por Moisés, que a los israelitas, y eso nos incluye a nosotros, los manda a obedecer sus estatutos y ordenanzas, cuales todas las que dio, que dimanan de esas que están ahí atrás, de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Todas dimanan de ahí, todas se disgregan, todas se derriten a través de ellas, todas nacen de ahí. Bueno, esas ordenanzas: y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero, ni nadie que esté ahí, porque así como Dios los metió a ustedes y vomitó, o sea, la tierra vomitó a esas personas que hacían esas abominaciones, que iban en contra de sus ordenanzas, o sea, pecaban. Así como la tierra los vomitó, también a ustedes los puede vomitar en caso de que no sigan este consejo. Entonces, ¿qué es una abominación para Dios? Bueno, hay un montón de ejemplos de eso, pero una abominación para Dios es cuando usted hace algo en contra de los estatutos, ordenanzas de Dios. ¿Por qué? Porque las ordenanzas o estatutos de Dios representan su carácter. Cuando Dios dice no matarás, no es no matarás, no, es ¿a quién se le va a ocurrir matar? ¿Quién hace eso? Dios no hace eso. Dios no mata. No mentirás. No, es que Dios no miente. Bueno, es el carácter de Dios, es la forma de ser de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y acaso Dios no es puro amor? Bueno, entonces esas ordenanzas, el ir en contra de ellas es aborrecible para Dios. Pero hay un aborrecible aún mayor. Eso es algo que desola. ¿A qué se refiere Dios cuando dice eso? Bueno, es muy simple. Imagínense que ustedes están en este momento aquí, no es difícil de imaginar, y se van a ir, no sé, a donde echan la basura. Aquí en Costa Rica, allá en donde se recolecta toda la basura, o donde ustedes se quieran imaginar, un basurero así bien putrefacto, que huela horrible, asqueroso. Y a ustedes los obligan a quedarse ahí. Y les dicen: ahora quédense ahí. ¿Ustedes quieren estar ahí? No, huele horrible, huele espantoso, es asqueroso estar ahí. Entonces, ¿usted qué va a buscar? Pues irse. Bueno, si es algo abominable para Dios, es repulsivo para Dios. Dios mismo dice que la tierra vomita a las personas que hacen eso. Dios no quiere estar ahí a la par de eso. ¿Qué hace Dios? Se va. Es así de simple. Dios no dice que a los cananeos Él los mandó a matar. Dios dice que la tierra fue la que los vomitó. ¿Por qué? Dios en la palabra dice que es vida. Dios dice en la palabra que es el creador. Dios dice en la palabra que es el amor. ¿De acuerdo? Es muy sencillo de entender. Si a usted le falta la vida, ¿qué le queda? Si usted no está vivo, está muerto. A ver, Dios no tuvo culpa ahí. Usted fue el que se puso a hacer algo que hizo que Dios se apartara de usted. Y si Dios es vida y se aparta de usted, pues lo que le queda es la muerte. O sea, no es que Dios te mandó a matar. Es que sencillamente Dios es la vida. Es como que usted diga: qué malo el calentador, me alejé de él y me dio frío. Calentador no tiene la culpa que usted se haya ido. Bueno,
Una abominación desoladora es un pecado que aborrece tanto Dios que ya no puede estar ahí, que ya no, hasta ahí, ese es el límite, lo siento, no puedo, me voy, los dejo solos con su terapia, con su problema. Eso es una abominación desoladora. Y hay ejemplos en la Biblia. Está, por ejemplo, el ejemplo, si paso la diapositiva, sí se puede, sí se puede. Ah, tranqui, tranqui. Está, por ejemplo, la visión que tuvo Ezequiel acerca del templo. En el templo, en el tiempo de Ezequiel, estaban pasando cosas muy feas y muy gachas, que adoraban serpientes y adoraban demonios dentro del templo, que las personas profanaban el templo, que tenían una imagen afuera dedicada a Tamuz, que por último, ya lo más feo de todo, fue que agarraron, le dieron la espalda al templo y se pusieron a adorar al sol. En ese punto, él ve como el Espíritu de Dios abandona el templo y se posa en la puerta, o sea, se retrae, se retira y abandona ese lugar. Y lo mismo pasa en otro evento, y es el que vamos a estudiar hoy, que es en Mateo 24. En Mateo 24 y 25 pasa lo mismo. Recuerden que Jesús es Dios. Si Jesús se va de un lugar, está abandonando ese lugar, ¿cierto? Bueno, obviamente Jesús andaba caminando por todos lados, tenía que dejar gente botada y luego irse con otros y así iba. Pero yo estoy hablando de abandonar, de que los dejaba a su suerte. Y eso pasó con el templo. Después de que cometieran el pecado ya garrafal y ya lo sacaran de quicio y volcara mesas y después hiciera todo eso y sacara a todos del templo, él se fue del templo, pero su salida no fue para después otro día volver. Ya él iba a morir, ya no iba a volver ahí. ¿Por qué lo hizo? Porque llegaron a su cúspide, llegaron al punto en el que ya Dios no podía estar ahí. Fue tan abominable, igual que en el tiempo de Ezequiel, fue tan abominable que Dios ya no podía mantenerse con usted. Eso es una abominación desoladora. Pasó en el diluvio, Dios no mató a todo ese montón de gente. Dios lo que hizo fue retraerse y quedarse en el único lugar donde podía estar el arca. El que quisiera entrar, pues entraba. El que no, no. ¿Y qué quedaba afuera? Si él es vida, quedaba muerte. La forma en la que les cayó, eso ya es otro cuento. Pero es que sencillamente si usted se aleja del calentador, se enfría. Una abominación desoladora es el punto en el que una persona hace un pecado tan feo que Dios se va. Ahora solo hay una forma de cometer ese pecado y es adrede. Usted no la puede hacer, digamos que por accidente. ¿A qué me refiero con eso? Digamos que por pura suposición ustedes hayan pecado el día de hoy. Estoy adivinando, ¿verdad? Entre la última semana que hayan cometido un pecado. Ahora, obviamente todos aquí presentes metimos la pata en algún momento durante esta semana. Más de una vez en algunos casos. Pero fue accidental. Tal vez no accidental, movido por mi naturaleza. Tal vez no movido por mi naturaleza. Tal vez algo que sí quería hacer, pero que estoy luchando para no hacer. ¿Sí me entienden? Ok, eso no es un pecado en rebelión contra Dios. Yo no me estoy parando enfrente de Dios y le estoy diciendo, a ver, échale, a ver si está. No, yo lo estoy pecando por mi naturaleza humana y pidiéndole a Dios que me ayude a seguir adelante. Es diferente el caso, por ejemplo, de Balaam. Balaam llega, Dios le dice, no vayas a maldecir a mi pueblo, o sea, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes en la jupa? Pero el hombre va aún así, intenta maldecir al pueblo. Dios no lo deja. No, de la boca de él no salen esas palabras. Entonces ya a la mala, y porque Dios no lo deja, le da un plan al rey Balac para que haga que todos los israelitas se pierdan por medio de las moabitas y de otras cosas y de fiestas y celebraciones y de idolatría. Eso fue una rebelión directa en contra de Dios. Él se paró enfrente de Dios y le dijo, vea, yo no le voy a hacer caso, vaya a ver usted qué hace. Y se fue. Ese punto de pecado en rebelión directa contra Dios es el mismo que cometió Lucifer, Satanás. Satanás no es que estaba engañado, Satanás no es que metió la pata, Satanás no es que se equivocó, Satanás es que quería ir en contra de Dios directamente. Lo camufló, lo escondió, se puso desde una perspectiva de que él era la víctima, como ustedes lo quieran poner, pero adrede quería ir en contra de Dios. Matar a Jesús no fue, uy, perdón, es que hoy estaba con esas ganas. No, no, es que adrede lo quería matar. Eso es una abominación desoladora. Es cuando usted agarra esa maquetita que yo les dije, el templo, que explica todo el proceso, el continuo, todo ese proceso. Usted lo agarra, lo hace una pelota, lo tira para atrás y se pone a pelear contra Dios. Eso es. Puede ser en algo pequeñito, el adulterio, la mentira, el asesinato. Bueno, no está pequeño, pero ustedes me entienden. Puede ser en algo masivo, ser satanista y ya andar convirtiendo gente, endemoniando y haciendo hechicerías. Cada quien. Puede ser algo nacional, le pasó al pueblo judío. Entonces,
Ahora con eso en mente, y ya que les expliqué qué es una abominación, no les expliqué cuál es precisamente esa abominación que vamos a ver en futuro. Pero cualquier acto que haga que Dios se vaya o se retraiga es en sí mismo una abominación desoladora, que sustituye el camino que Dios trazó en el santuario para poder salvarse. Porque una de dos, o se salva o no se salva. Solamente hay dos opciones. Entonces, habiendo dicho eso, alguien que por favor me busque Mateo 24:1 en el tiempito que me queda. Ah, es que falta. Mateo 24:1. Dice así, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Continúa el 2. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. A ver, Jesús no está diciendo que va a volver a ese templo, ¿cierto? Jesús todo lo contrario, está diciendo, vean, de este templo, como yo salí de él, como me echaron, como ya no me quisieron y ya llegaron a un pecado tal, yo me voy a ir y de este templo pues no va a quedar nada porque yo era el que lo sostenía. Entonces no va a quedar ni siquiera piedra sobre piedra. Y ya lo estudiamos en el mismo libro de Daniel. En el libro de Daniel nos habló del ataque que hizo Tito, y lo estudiamos aquí, que devastó el santuario, se robaron todo el oro, se llevaron la menora, que era el candelabro ese, para Roma. Hasta hay un retrato enorme, una escultura enorme, todavía hoy en el Vaticano está ese cuadro enorme. Y destruyeron por completo el santuario y también mataron un montón de judíos de paso. Habían tantas cruces ahí prendidas en fuego que iluminaba la noche, según lo que relatan. Entonces, Dios abandonó el templo porque les colmó el plato, ya no aguantó más el pecado, y a causa de eso fueron destruidos. Mucho tiempo después, sí, pero fueron destruidos. Alguien, por favor, me lea el versículo 3. Alguien que le lleve el micrófono a la hermana para que oigan en YouTube. 24:3, ¿verdad? Ajá, sí. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, Dios, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Para los apóstoles en ese momento, contemplar que el templo iba a ser destruido, lo vieron como, no, pues es el fin del mundo, ya esto ya hasta aquí llegó. Y también ellos consideraban que ya para la época de ellos es que iba a pasar precisamente todas esas cosas, porque ya vino el Mesías. Ellos creían que el Mesías venía a reinar, no a morir. Entonces, ellos de forma muy franca le preguntan, ¿cuándo van a hacer todas estas cosas? Y Jesús en su sabiduría no les dice, uy, para mañana. Le da un listado y un chorro de cosas que van a tener que pasar primero. Y ese es el punto. Ubicarnos en eso que dijo Jesús, en qué punto de todo ese relato estamos. Alguien que por favor me lea el versículo 4. Cuando Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿A el 5 también, porfa? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El primer engaño, lo primero que Dios da, el primer aviso que Dios pone es, van a venir algunas personas diciendo ser yo. No solamente estoy hablando, aquí en esta parte, y quiero que me pongan atención, no estoy hablando solamente de personas que se autodenominan Dios o que se autodenominan a sí mismos Mesías en la tierra. No, yo no estoy hablando de líderes hindús o budistas, no. Esto va más allá. Estamos hablando de personas que van a fingir y aparentar ser Cristo, y después Jesús lo explica con más cuidado. Alguien, por favor, me lea el 6, 7 y 8. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, Dios da un aviso, una serie de acontecimientos en un resumen, un sketch rápido, para que ustedes más o menos ubiquen cómo va a estar la cosa. No les dice que va a ser algo rápido, dice que va a tardar. Va a haber engaños, van a haber personas que van a aparentar ser Cristo. Y para aparentar ser Cristo, usted no solamente tiene que ponerse peluca larga y andar vestido de blanco. Usted tiene que revelar cierta magnitud de poder o aparentar, fingir, engañar ese poder para que le crean. No así nomás va a estar engañando gente diciendo, ay, yo soy el Mesías solo porque tiene peluca.
Además van a haber guerras, rumores de guerras, van a haber terremotos. Todo eso ya lo estudiamos en el Apocalipsis. Todos esos eventos ya pasaron. Y tenemos la historia de nosotros que podemos recordar del chorro de guerras que han habido. Todo eso ya pasó. No estamos ahí. Vamos más adelante. Por favor, alguien que me continúe leyendo en el versículo 9, 10, 11 y 12. El que diga yo, el que diga, sí, yo tengo pulmón. 9, 10 y 11. Dice, entonces os entregarán para ser maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán y se entregarán y odiarán unos a otros. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Entonces, después de todo ese chorro de guerras, después de todos esos problemas, de que aparezcan gente que engañe y demás, que ya vimos que ya pasó, entonces hay un punto en el que serán perseguidos las personas que quieran hacer lo correcto. No estoy hablando de adventistas del séptimo día, no. Yo estoy hablando de personas que hayan decidido, como ya expliqué, entre la abominación desoladora y el continuo. No necesariamente usted tiene que saber todo, no se tiene que saber la Biblia de memoria para intentar hacer lo correcto. ¿O ustedes creen que las personas que viven en una isla ya desértica que nunca han oído de la palabra de Dios, ninguno se salva, todos se mueren? No, ahí hay personas buenas y hay personas malas, como todo. Bajo la luz que tienen, intentan hacer lo correcto, y bajo la luz que tienen, intentan hacer lo incorrecto. Pero recuerden que una abominación desoladora es ponerse en rebelión a sabiendas contra Dios. Entonces, primero, antes de poder hacer la abominación, usted tiene que saber contra quién está, ¿sí o no? Yo no puedo. Angie, ¿cuál es su postre preferido? Su comida, postre, azúcar, cosa mala que hace el cuerpo. ¿Helado? Ok. Helado de cacao, de chocolate. Ok. Yo no puedo hacerle la maldad de llevarle un helado de limón a Angie si no sé primero que a ella le gusta el helado de chocolate. Entonces yo tengo que tener ese conocimiento previo para poder hacer eso malo. Los judíos en el tiempo de Ezequiel tenían que saber cómo hacer lo correcto para poder hacer lo incorrecto. Si en Daniel me dice que dentro de un tiempo futuro se va a poner, en vez del continuo, o sea, en el corazón de las personas, en la mente de las personas, se va a poner la idea de ir en rebelión contra Dios, ellos primero tienen que saber qué es lo correcto. No solo saberlo, estar convencidos de eso. O sea, usted no puede ir en rebelión directa contra Dios si no está primero convencido de qué es lo correcto. Lo puede hacer a la mala, como Satanás, y engañarse, autoengañarse y decir, no, en realidad te estoy haciendo algo bueno. En realidad al final todo esto sirve para un propósito mayor. El dibujo con el que usted lo quiera pintar, pero al fin y al cabo usted tiene que saber qué es lo bueno para poder desafiar a Dios en eso. Entonces, ese es el punto en el que empiezan a perseguir a todo el mundo, empiezan a matar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque si solamente hay dos tipos bien sesgados en la sociedad, los que quieren ir a favor de Satanás y los que no, pues históricamente siempre los que no quieren ir a favor de Satanás han intentado matar a los que sí. Cuando estaba bien marcado el sesgo entre Caín y Abel, lo primero que hizo fue Caín es matar a Abel. Siempre ha sido así históricamente. Siempre el bueno es el que intentan acorralar, matar. Vean los apóstoles, vean al pueblo de Israel cuando se portaba bien, etc. Entonces, habiendo dicho eso, después de que Dios da esa explicación, alguien que por favor me lea el 13 y el 14. El versículo 13 y 14 de Mateo 24. Gracias, Ana. Ana. Y por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y el 14, Anita? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ay, lo hizo desde ahí, ¿verdad? No tuvo que buscarlo, lo vio desde ahí. Entonces, cuando hayan pasado todas estas cosas, cuando el amor de las personas haya disminuido hasta el fondo, dice Dios, entonces vendrá el fin. ¿Y qué va a pasar cuando venga el fin? Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
O sea, todas las personas van a llegar en un punto en el que sepan qué es lo correcto. Actualmente no es así. Actualmente hay un montón de personas, hay un montón de monjas católicas, hay un montón de budistas, hay un montón de sacerdotes. Es más, capaz hasta hay personas que practican la hechicería y el esoterismo. Les pongo un buen ejemplo. Mi querida abuela, la mamá de mi papá, le encantaba leer las cartas a las señoras cuando venían. Ella le leía las cartas, le decía lo que le iba a pasar. Si le decía que le iba a atropellar un tren, a usted le atropellaba un tren, aunque no hubiera tren en Costa Rica. Así de buena era. ¿Y ella por qué lo hacía? Porque ella decía, es que Dios me dio este don y yo quiero ayudar a las personas. Estaba bien fuera de lo que debe de ser, estaba bien volada, estaba bien equivocada, pero estaba eso, equivocada. No estaba diciendo, no, es que a mí me valen lo que diga la Biblia y me vale todo lo que digan todos los santos, yo voy a hacer esto y voy a ganar plata, a mí me importa un comino, ¿verdad? Es una brecha enorme pasar de un punto a otro. Pero lo único que usted necesita es saber qué es lo correcto. Y ahí me dice que va a ser predicado a todas las naciones para testimonio. ¿Por qué para testimonio? ¿A qué se refiere eso? ¿Por qué para testimonio? Bueno, es muy sencillo. Las personas idealizan a veces la forma en la que suceden los eventos en el cielo y creen que en el cielo las personas, entiéndame lo que voy a decir, no tienen duda. Bueno, los seres celestiales no tienen dudas. Bueno, no tienen dudas con respecto a Dios, eso sí, pero sobre nosotros hay un montón de dudas. Entonces ellos necesitan, porque ellos no lo saben todo, no son Dios, necesitan tener prueba, base, sustento, información acerca de, mira, llegamos y le dijimos a Roger, aquí, las cosas que eran buenas, él las entendió y dijo, bueno, pues muy bonito, y se fue a matar gente en la calle y a hacer terrorismo. Los ángeles necesitan ver eso. Ellos no son Dios, ellos no le leen el corazón a uno. Son muy elevados en comparación a nosotros, ciertamente, pero no son Dios. No conocen el corazón del hombre. Angie es psicóloga. Angie, cuando ve a una persona, por el entrenamiento que le han dado, el estudio que le han dado, probablemente puede saber más de esa persona de lo que yo cuando la veo. Yo veo, ay, qué linda camisa. Y Angie dice, ay, mira qué trastorno tiene. Bueno, ella puede hacerlo, yo no. Bueno, un ángel está más encima de eso. Él puede simplemente vernos y decir, mira, él está predicando ahí, pero está podrido por dentro. No sé. Pero no lo puede hacer a menos de que tenga información y datos. No lo puede hacer simplemente como Dios que dice, este es bueno, este es malo, este es bueno, este es malo, este se salva, este no se salva. Ellos no son Dios. Necesitan testimonio, necesitan pruebas, necesitan validez, necesitan, mira, vinieron 250 personas frente a Roger, uno detrás de otro, misioneros, y le dijeron una y otra vez las cosas buenas hasta que lo convencieron, porque se le notó que lo convencieron y decidió no hacer caso y se fue a matar cristianos. Eso es una abominación desoladora y eso es lo que ocupan. Por eso es que dice que el fin no puede venir hasta que todas las personas hayan sido evangelizadas, hayan entendido qué es la verdad. Eso va a ser la abominación desoladora. En la iglesia adventista, y ya con esto termino, en la iglesia adventista enseñamos que tiene que ver con la ley de Dios, que tiene que ver con el pecado, incluso que tiene que ver con el sábado y que tiene que ver con el domingo, que tiene que ver con sistemas religiosos en el mundo. Muy bonito, muy lindo, todo, sí, cierto, y lo puedo explicar y ya lo he explicado y lo voy a explicar con más detalle también después. Pero al fin y al cabo, una abominación desoladora es sencillamente ir en contra de Dios al punto en el que Dios ya no quiere estar a la par suya, o mejor dicho, ya no puede estar a la par suya. Se va, yéndose, se lleva con él la vida suya, punto. Eso es una abominación desoladora. Pero qué evento y qué magnitud tiene que tener para que todas las personas allá afuera, y nosotros incluidos, que somos bien duros, entendamos qué es lo correcto, entendamos por qué camino seguir, sin discusiones, sin nada, sepamos al dedo qué es lo correcto y decidamos si hacerlo o no, porque a conciencia actualmente no es así. Yo puedo ir en este momento a tribus de Talamanca aquí en Costa Rica indígenas y decirles, uy, ¿ustedes qué están haciendo? Vea, primero agarramos, nos emborrachamos, luego nos vestimos como demonios y empezamos a golpearnos. Mira qué divertido. Está bien, ¿y por qué? Porque adoramos al Dios tal. Ah, mira qué bonito. Pero tal vez son buenas personas, tal vez son mejores frente a los ojos de Dios que yo. No sé. Pero esas personas tienen que ser enseñadas con la verdad bíblica para poder desafiar directamente a Dios y decir, ok, tienen la abominación desoladora.
Eso es un evento enorme y lo vamos a estudiar porque Mateo 24 viene. Dios me los bendiga, tengan una linda santa cena y feliz sábado.